Hola amigos, ¿cómo están? En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de una interesante pregunta, ¿qué versión de la Biblia es la que yo debo usar? Mucha gente se pregunta esto porque quiere tener realmente el mejor interés de poder estudiar y escudriñar la Sagrada Escritura y se pregunta, bueno, ¿cuál será la mejor versión que puedo usar? ¿Cuál será la más correcta? Y el día de hoy vamos a ver no tan solo esta pregunta, sino que también vamos a responder y vamos a analizar un poquitito acerca de los idiomas originales en los que se escribió la Biblia y también en el material en el que se escribió la Biblia. Vamos a ir con lo primero. Existieron muchos materiales de escritura en la antigüedad. Entre ellos estaba la arcilla, estaba la piedra, pero uno de los principales métodos de escritura o donde se escribía en la antigüedad era algo que iniciaron los egipcios, que era el papiro. El papiro es una planta que se encontraba en las orillas del río Nilo y allí en Egipto, y que ellos empezaron a descubrir que no tan solo servía para hacer canastas, para hacer ropa, vestimentas, sino que también tenía un uso importante en torno a la escritura. Bueno, el uso del papiro consiste en sacar, digamos, el tallo, desde el tallo, la corteza del papiro, y sale, digamos, un material que es blanquito, que tiene un líquido, y este material blanquito entonces ellos lo colocaban, digamos, en vertical, uno al lado de otro, se golpeaba con una piedra, y luego entonces se iban uniendo uno al lado de otro, y también se colocaban de estos corteza de papiro horizontalmente para así generar entonces una hoja de papiro en la que las personas escribían. Esto fue muy beneficioso para la Biblia, pues muchos escritos de la Biblia también se escribieron en papiro, una invención que ocurrió hace muchos años atrás, iniciada por los egipcios. Aunque se desconoce bien cuál es el origen o de dónde viene el papiro originalmente, Egipto tiene una climatización, una humedad que permite que el papiro se dé con mucha facilidad. Otra de las importantes invenciones que se realizaron y donde se escribió la escritura fue el pergamino. Egipto, con el papiro, inició una serie de escritos que le permitieron incluso tiempo después ser una de las principales fuentes de sabiduría y una fuente de conocimiento muy importante. En la ciudad de Alejandría ellos tenían una biblioteca que era la biblioteca más grande del mundo, donde se concentraba todo el conocimiento de muchos escritores. Habían ya escrito libros en papiro y entonces habían hecho una invención en torno a la cultura muy, muy grande, al punto que otras localidades también quisieron imitar y generar sus propias bibliotecas. Egipto empezó a notar que estaban creciendo estas otras bibliotecas y no les convenía porque ellos querían ser el centro de sabiduría y conocimiento. Por tanto, dejaron de exportar el papiro. Eso permitió que no hubiese más crecimiento cultural y de conocimiento en otros lugares. Esto también produjo una consecuencia interesante, porque el emperador de una ciudad llamada Pérgamos, este emperador se le ocurrió la brillante idea allí en Pérgamo de poder también crear una biblioteca, y se vieron en la necesidad de poder de escribir, y como no tenían papiros, digamos, para poder escribir, ellos inventaron algo que se llamaba pergamino. El pergamino es un cuero de animal, de ternero, es un cuero de cabra, donde se podía escribir, y ellos también la escritura podía permanecer bastante tiempo en el papiro. Era un material mucho mejor, de mejor calidad, perduraba más. En estos dos métodos de escritura fue donde los escritores bíblicos tuvieron la oportunidad de poder escribir. Los idiomas en los que se escribió la Biblia básicamente son tres. Tenemos el arameo, el idioma griego y también el idioma hebreo. El idioma arameo y hebreo, estos fueron idiomas ocupados en el Antiguo Testamento, mayormente el hebreo que el arameo, porque el arameo se usó ahí en Esdras, en el libro de Jeremías, también tenemos el libro de Daniel, desde el capítulo 2 al capítulo 8 fue escrito en arameo, que de paso eran lenguas bastante parecidas con el hebreo. Eran lenguas que se parecían, y en fonética, incluso en vocabulario y también en alfabetización, pero tenían sus diferencias. Si ustedes quieren saber cómo es el idioma arameo,
Ustedes pueden escuchar el idioma arameo en la película La Pasión de Cristo. El director de esa película se preocupó no solo de hacer una buena contextualización de los castigos de los romanos, sino que también investigó el idioma arameo, que era el idioma que se hablaba en los tiempos bíblicos, especialmente por el pueblo judío, y por eso es que esa película salió en el idioma arameo. Así que si ustedes quieren escuchar arameo, vean La Pasión de Cristo y van a tener una buena fonética del arameo. Por otro lado, tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, un idioma un poco más, yo diría, mucho más amplio que el arameo y el hebreo. Por la mentalidad griega, ellos tenían mucha descripción, tenían mucho mundo, y la mentalidad griega era un poquito más amplia en su concepto, por lo tanto el idioma y el lenguaje fue mucho más amplio. Algunos piensan que el idioma del Nuevo Testamento fue el griego koiné, y la verdad es que yo diría que fue el griego koiné, pero no solo el griego koiné, porque el griego koiné significa común o un idioma vulgar. Digamos que era el idioma común de la época. De ahí viene la palabra koinonía, por ejemplo, que significa común o comunidad. Y entonces no fue solamente el griego koiné, tenemos 3 griegos en la Biblia. Nosotros mayormente está el griego ático, por ejemplo, en el libro de Juan, en el libro de Lucas. Fueron griegos con mucho contenido. Es un griego usado mucho en la literatura de Platón, de interesantes investigadores. También en la literatura de Aristóteles, por ejemplo, cuando él escribió la Metafísica, él ocupó un griego que se llamaba griego ático, que era uno de los griegos más completos y con mayor amplitud de lenguaje. Un griego muy complejo, y fue usado por el escritor Lucas y el escritor Juan en sus libros. Ellos no usaron el griego koiné, usaron el griego ático. Tenemos otro griego que era el griego ónico, que era todo lo contrario al ático. Es un griego mucho más vulgar, un griego usado por la gente bastante común de la época. Por ejemplo, fue un griego usado por Pedro, y esto lo podemos entender debido a que él era un pescador, alguien no muy entendido en letras. Sin embargo, es un griego bastante entendible y utilizable, y también que permitía una buena comunicación con sus lectores. Tenemos el otro griego, que era un griego un poquito más jurídico, griego que lo usaban los abogados, que también se usó en la Biblia, por ejemplo en el libro de Romanos, y es el griego ptolomaico. Por lo tanto, tenemos 3 griegos presentes en el Nuevo Testamento, permitieron un desarrollo de la escritura. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si hablando arameo, que era el idioma, la lengua común para hablar en los tiempos de Jesús, por qué tuvieron que escribir en griego? El griego era una lengua que permitía o era la lengua que se debía usar en torno a la escritura. Cualquier documento legal, cualquier documento de escritura de la época de los tiempos de Jesús tenía que escribirse en griego. Alejandro Magno, en su helenización y conquista de todo el mundo, él helenizó al mundo. Por tanto, el idioma griego fue un idioma universal prácticamente de la época, y debía usarse para poder escribir cualquier documento. El idioma hebreo y el idioma griego fueron idiomas que no se iniciaron solos, sino que fueron idiomas que fueron motivados por el idioma cananeo. El idioma cananeo venía de la tierra de Canaán, por supuesto. Este idioma fue el que dio, digamos, el origen a la creación del griego. Los griegos usaron las consonantes que tenían los cananeos. Lo mismo el idioma hebreo. Por lo tanto, el idioma cananeo fue un poquito el que dio origen a estos 2 idiomas, y de hecho podemos ver la similitud. Por ejemplo, Aleph, Bet, Gimel, son muy parecidos a alfa, beta y gamma, y ahí podemos entender un poquito que fueron idiomas que de alguna otra manera se inspiraron en el cananeo, pero con una breve, digamos, evolución del idioma cananeo. Y ahora yo quiero hablar un poquitito acerca de los idiomas originales, pero ya desde un punto de vista más práctico. Miren, les quiero contar que tuve la oportunidad de comprarme este Nuevo Testamento en griego, que fue escrito por varios autores, pero el principal de ellos es Kurt Aland. Yo tengo la cuarta edición revisada con diccionario,
Y el Nuevo Testamento en griego nos presenta bastantes variantes del texto y nos permite a nosotros y a ustedes quienes están interesados en estudiar un poquitito más profundamente la Biblia, poder hacer más crítica textual del texto, ver si realmente el texto existió o qué otras variantes del texto nosotros podemos encontrar al momento de estudiar. Quiero contarles que es una muy buena adquisición si ustedes quieren ir al idioma original, un poquito empaparse más del idioma griego y poder entender las distintas variantes. Este es un buen Nuevo Testamento que podemos comprar. Existe otro también de Nestle Aland, pero por mi parte me quedo más con el Kurt Aland. Para poder entender el Nuevo Testamento en griego y por qué se usaron tales variantes, porque hubo una comisión de estudiosos que determinaron cuál era la mejor variante o el manuscrito más acorde al original. La explicación a por qué se eligieron las distintas variantes está en un comentario textual al Nuevo Testamento. Es un libro escrito por varios autores, pero el principal es Bruce Metzger, y él pone acá por qué se escogieron las distintas variantes y debido a qué argumentos ellos usan para poder determinar la variante más correcta del texto o por qué se usa el texto como se usa en el Nuevo Testamento. Otra adquisición importante que yo tuve hace algún tiempo fue la Biblia hebraica. La Biblia hebraica es para mí una muy buena Biblia hebrea donde nosotros encontramos el idioma original hebreo en el que se escribió la Biblia. Debemos mencionar que el hebreo es una lengua que se escribe de derecha hacia la izquierda, por lo tanto no es lo mismo leer el griego que el hebreo. Se escriben de manera distinta, su lenguaje es distinto, su modo de escribir también es distinto. Y esta Biblia hebraica, Stuttgartensia, es una muy buena Biblia. Si ustedes quieren conocer, aprender un poquito más acerca del idioma hebreo, esta es una buena adquisición. Ahora ya vamos a entrar de lleno a hacer un poco de crítica textual para que ustedes vean qué versión es la que yo puedo usar para mi estudio de la Biblia. Tengo en mi poder la Biblia paralela, donde se nos presenta aquí la revisión Reina Valera 960 con la revisión NBI. Son dos versiones muy utilizadas por el mundo hispano y yo en esta oportunidad la voy a utilizar para poder comparar los textos que quiero mencionar cuando hagamos ahora crítica textual. Acompáñenme ustedes al libro de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, el texto dice así, a partir del versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Verso 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Según la crítica textual, a partir de la palabra el Padre o la expresión el Padre en el texto número 7, hasta la mitad del versículo 8, es decir, hasta la palabra testimonio en la tierra, en el idioma original probablemente no haya existido este pasaje. Por tanto, si ustedes buscan la NBI, que yo tengo acá paralela, ustedes van a notar que este pasaje no está. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se menciona allí, y estos tres son uno tampoco se mencionan. No significa eso que en la Biblia no hable de Trinidad, por supuesto que no, solo que en este pasaje no se menciona la Trinidad originalmente. Y la explicación es que hace mucho tiempo atrás los traductores de la Biblia, cada vez que hacían traducciones, por supuesto también colocaban comentarios alrededor o en los borradores que ellos realizaban. Y entonces uno de estos comentarios fue que al lado aparecía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que hubo una época en la que fue muy cuestionada la Trinidad, y la Iglesia Católica, defendiendo esta doctrina, por supuesto, se anotó allí y creyó que era correcto poner Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por lo tanto, no fue un texto original que haya escrito Juan realmente, sino que fue un comentario que se agregó a la escritura, y por eso es que lo tenemos hoy en la revisión 960. Los creadores de la versión 960 son dos personajes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Recordemos que estos eran dos frailes que
vivieron en el año siglo XV, siglo XVI, y ellos realizaron esta traducción de la Biblia, aún siendo una época bastante compleja para poder hacer traducciones y venta de la escritura. Ellos eran frailes católicos, por tanto toman bastante de lo que los católicos hicieron en su época y agregaron este pasaje. Leamos la versión NBI. Miren, ustedes van a notar que es bastante diferente. Dice el versículo 7, 1 Juan 5, 7 en la NBI: 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Por tanto, no aparece el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, y ya estamos haciendo crítica textual. Si ustedes van a la Biblia Jerusalén, va a aparecer lo mismo, en Nácar Colunga. Son versiones que hacen bastante crítica textual. Miren, otro versículo interesante es Mateo capítulo 20, versículo 16. Acompáñenme ustedes al libro de Mateo. Recordemos que el escritor del libro de Mateo es un testigo ocular de los hechos de Jesús. Por tanto, pudiéramos pensar que todo lo que escribió era realmente una realidad, y de hecho fue así. Sin embargo, hay una partecita que vamos a analizar que no estaba en el idioma original. Cuando Mateo escribió, no escribió esta partecita de la Biblia, y eso está en Mateo capítulo 20, versículo 16. Voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice así: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Tenemos aquí que la última parte de este texto, porque muchos son llamados, es decir, desde ahí, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos, no estuvo en el idioma original. Y de nuevo, vamos a explicar que fue un agregado que le realizaron, digamos, no se sabe a ciencia cierta, pero probablemente hayan sido los traductores de la Biblia. Recordemos que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina eran frailes que fueron católicos, pero luego se convirtieron en pastores evangélicos. Ellos realizaron la traducción teniendo en mente la predestinación también. Por tanto, este es un pasaje que se puede explicar a la luz de la predestinación que ellos creían. Sin embargo, en el idioma original no aparece, y así lo presenta la NBI. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos, y no aparece nada más. Por tanto, la NBI y la Biblia Jerusalén hacen crítica textual de este pasaje. Otro pasaje donde tenemos crítica textual y donde hay variantes de textos bíblicos que vamos a ver ahora está en el libro de Apocalipsis. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Menciona lo siguiente, el versículo 1, Apocalipsis 13:1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Da la impresión de que quien se pone de pie aquí es el escritor bíblico, es decir, Juan. Juan, al parecer, él menciona: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Sin embargo, en el idioma original no es Juan quien se pone de pie, sino que en el idioma original en realidad es la bestia la que se pone de pie. La NBI dice así: y el dragón se plantó a la orilla del mar, entonces vi del mar que subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Es decir, quien se pone de pie no es Juan en la arena, sino que quien se pone de pie es la bestia en Apocalipsis capítulo 13. Esto puede ser incluso una variación doctrinal o de interpretación bíblica. Por tanto, es interesante y es muy imprescindible al momento de estudiar la escritura que nosotros vayamos a hacer crítica textual, y eso lo vamos a ver revisando los idiomas originales y por supuesto viendo distintas versiones de la Biblia. Otro texto que me parece interesante que podamos revisar está en Mateo capítulo 7 verso 21. Acompáñenme ustedes al libro de Mateo capítulo 7 versículo 21. ¿Se recuerdan del pasaje que habla de este género no sale si no es con oración y ayuno? Y muchos han pensado entonces que los demonios no van a salir de las personas si no es con oración y ayuno. Pero déjenme contarles que vamos a hacer crítica textual de este pasaje y van a sorprenderse de lo que dice. Miren, Mateo capítulo 7, verso 21 dice lo siguiente:
Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, verso 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Eso menciona la Reina Valera 1960. Pero, haciendo crítica textual, este pasaje en el libro de Mateo no se encuentra. Ahora, nosotros sí lo vamos a encontrar en el libro de Marcos. Y vayan ustedes conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 29. En la Reina Valera 960 dice: y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero la NBI, que hace crítica textual de este pasaje, señala lo siguiente: esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. Por lo tanto, la palabra ayuno en el idioma original, en el libro de Marcos, no existe. Y ustedes se preguntarán por qué aparece la palabra ayuno. Bueno, les cuento que cuando se tradujo entonces la Biblia, en aquella época la Iglesia Católica quería defender un poquitito las obras de las personas. Por tanto, a ellos no les parecía que solo la oración podía sacar a un demonio, sino que también el ayuno, haciendo un poquito de penitencia, podía también favorecer a la expulsión de un demonio. Esa es la explicación de por qué aparece la palabra ayuno. Eso no significa que no debemos ayunar. Por el contrario, la Biblia menciona muchas ocasiones el ayuno como bueno para nuestra forma de vivir, solo que en este pasaje no aparece. El último pasaje que voy a mostrar acerca de crítica textual, existen muchos más pasajes que pudiéramos ver, pero vamos a ir al último que se encuentra en Juan, capítulo 5, y ahí ustedes se van a sorprender porque esta es una historia que incluso nosotros podríamos haber predicado en más de alguna ocasión o haber escuchado, y seguro que nos causó alguna curiosidad. Esta historia está en Juan. Vayan a su Biblia, capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo del 3 al 5. La Biblia Reina Valera 960 menciona lo siguiente: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y luego el verso 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿No les parece curioso de que alguien venía de tiempo en tiempo, que era un ángel, movía el agua y entonces la primera persona que entraba al agua quedaba sano? Parece un poquito raro, ¿no? Bueno, en el idioma original Juan nunca escribió, es lo más probable que él nunca haya escrito esta sección o esta partecita que acabo de mencionar. Haciendo crítica textual según el idioma original, es muy probable que este texto entonces no aparezca. Por eso es que la nueva versión internacional, la Biblia Jerusalén, no hace crítica textual de este pasaje, pero la NBI sí. Y entonces la NBI menciona lo siguiente: en esos pórticos, hablando del versículo 3, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Y esta historia del movimiento del agua se omite, pues es muy probable que en el original no haya existido. Muy bien, amigos, ahí estaba el capítulo del día de hoy. Hablamos acerca de crítica textual, acerca de también los idiomas originales en los que se escribió la Biblia y también en los materiales en los que la Biblia se escribió. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? Déjame decirte que no existe, en lo personal para mí, una versión que sea mejor que todas. Para mí tiene buena crítica textual, otras tienen otros elementos que son buenos. Por tanto, lo que yo te aconsejo no es solo tener una sola Biblia y que esa sea para ti la mejor que existe, aunque hay muy buenas versiones, pero te quiero mencionar solo 4 versiones que a mí me parecen bastante interesantes, que si las comparas unas con otras puedes llegar a un buen resultado en torno a saber qué Biblia usar para tu estudio. Una de ellas es la Nueva Versión Internacional, la otra es la Biblia Reina Valera 960, también puedes usar la versión 2000, que es bien parecida también a la NBI en torno a su crítica textual. También puedes usar la Biblia Jerusalén,
que para mí es una muy buena Biblia hecha por la Iglesia Católica, y también puedes usar la Biblia Nácar Colunga, que también encuentro que es una muy buena versión. Espero que este video te haya servido para tu mejor estudio de la Biblia, y si te gustó, dale un like allí a nuestro video, y si quieres conocer acerca de otros temas de los que te gustaría que nosotros pudiésemos hablar aquí en estos capítulos, por favor escríbelo ahí en el comentario y comparte este video con muchas más personas que le puede de seguro servir para estudiar la Biblia.